Story 1, lo que falta en la caja. Parte 2. Hice yakisoba para cenar esa noche. Había estado bastante despejado por la tarde, pero debido a que las nubes se juntaron cuando el sol se puso, y aparentemente previniendo que el calor volviera al cielo, el aire de la noche a mi alrededor era húmedo y no tan fresco, a pesar del ausente sol. Como todos los demás miembros de mi familia tenían sus propios asuntos urgentes que atender, yo estaba solo en la casa. Cocinar sonaba como si fuera un dolor, así que me asomé en el refrigerador con la esperanza de encontrar sobras o algo más que no requiera esfuerzo para preparar y localicé algunos fideos refrigerados destinados a hacer yakisoba. Encontré algo de lechuga marchita, hongos inoki secos y tocino rancio, así que los corté en trozos. Añadí aceite a la sartén precalentada y tiré los fideos primero, dejándolos allí de momento. El vapor blanco comenzó a moverse hacia arriba desde la sartén, y me sentí algo ansioso, ya que no había añadido agua, pero logré reprimir esa sensación al final y esperé un par de minutos mientras estaba siendo cocido, moviendo los fideos de un lado a otro de vez en cuando. Luego transferí los fideos crujientes, casi quemados, a un plato todo de una vez y luego comencé a saltear los otros ingredientes. Cuando estaban cocinados también, los moví al borde de la sartén con palillos de cocinar largos y serví la salsa inglesa en el espacio ahora vacío. Cuando empezó a freír, su emblemática fragancia salió de la sartén y tiñó el aire de la cocina a mi alrededor con tonos de yakisoba. Finalmente agregué la salsa a los fideos y ligeramente sacudí la mezcla. Con eso era una orden lista para servir. Llevé el plato de la cocina a la sala de estar, y luego llevé un par de palillos con un vaso de té de cebada para acabar mis preparativos. Sobre la mesa había una especie de postal para mi hermana, que decía, clase 3 y anuncio de reunión. No quiero imaginarme lo que ella me diría si acabara accidentalmente derramando salsa en ella, así que moví la postal a la estantería de cartas y, finalmente, ya estaba listo para comer sin más distracciones. Junté mis manos, y justo cuando recogía los palillos, el teléfono comenzó a sonar. Miré el reloj de la pared, y marcaba exactamente las 7:30. El descaro de alguien para llamar justo a la vez que me encontraba tan perfectamente preparado para cenar. Agregándole a eso, yo era el único en casa, así que quienquiera que sea con quien quiera hablar, probablemente ni siquiera estaría aquí en primer lugar. Al principio, iba a dejar que siguiera sonando mientras recogía los humeantes fideos yakisoba, pero terminó siendo tan incesante y sincero que ignorarlo aún más causó una extraña sensación de culpa que brotaba dentro de mí. Si tengo que hacerlo, lo haré rápido, suspiré y puse mis palillos sobre la mesa. Me levanté y tomé el auricular. Sí. Hola, ¿está Oreki-kun? Había asumido que la llamada era para mi padre o mi hermana, pero la voz del otro extremo acabó siendo una con la que estaba muy familiarizado. Tal vez por las conjeturas de mi voz y la atmósfera entre nosotros, la persona que llamó cambió repentinamente de su tono educado a su tono habitual. ¿Hautaro? Sí. Uy, qué alivio. No creí que fueras tú quien respondiera. No tendría ni idea de qué decir si tu hermana fuera la que contestara el teléfono en tu lugar. Aunque podría haber sido fortuito para Fukue Satouzi, no podría decir lo mismo para mí. Lo siento, pero por cada segundo que hablo contigo, mi yakisoba se enfría cada vez más y más. ¿Qué? Yakisoba dices. ¡Qué tragedia! Sí, una tragedia, en efecto. Me alegra que entiendas. Por favor, ve al grano, entonces. Oí risas en su voz. No tendrías este problema si solo te consiguieras un celular de una buena vez. Aunque eso no es de lo que quería hablar. Esperaba que tuvieras un pequeño paseo conmigo. ¿Estás libre después de esto? Como no era realmente el tipo de persona que va a fiestas tarde por la noche, rara vez me iba de casa después de la cena. No es como si no fuera inaudito, sin embargo. Pensando en ello, es cierto. Había dado un paseo por la noche con Satouzi una vez antes. Volví a mirar el reloj. Probablemente tomaría 15 minutos más o menos acabarme el yakisoba, y algo de tiempo después de eso para cambiarme. Sí, puedo salir a eso de las 8. Bien. Me alegra escuchar eso. ¿Debería ir a recogerte? Dibujé un mapa en mi cabeza de la distancia entre nuestras dos casas. Estoy seguro de que estaría dispuesto a venir hasta aquí considerando que fue él quien me lo pidió en primer lugar, pero supongo que no había razón para intimidarle así. Pensé en un lugar que estaba más o menos una igual distancia entre nuestras casas. Vamos a encontrarnos en el puente Akabashi. Suena bien. Sería terrible dejar que tu yakisoba se enfriara, así que sigamos nuestra conversación allí.
Nos vemos. La llamada terminó rápidamente allí sin ninguna duda persistente o comentario de cierre. Probablemente pensó que ya no me molestaría más, tal sensibilidad era justo como él era. Cuando regresé a la mesa, la superficie del yakisoba se había enfriado de hecho. Con 2 sencillos lanzamientos de lo que antes parecía frío, sin embargo, el calor comenzó a subir desde el plato una vez más. La luz de la luna atravesaba las finas nubes del cielo, y un viento húmedo soplaba entre las muchas casas que me rodeaban. Había salido de casa usando una camisa de lana al principio, pero inmediatamente me sentí con demasiado calor a pesar de la brisa nocturna, así que la cambié por una de algodón. Aunque no podía meter mi billetera en los bolsillos de mi pantalón, la idea de llevar un bolso conmigo sonaba como una molestia. Al mismo tiempo, sin embargo, no podía confiar realmente en Satoshi para cubrirme si acabáramos necesitando gastar dinero y no tuviera nada conmigo, así que tomé 2000 yenes de mi billetera y los puse en el bolsillo de mi camisa. Metí mis pulgares en los bolsillos de los pantalones y salí de la casa a la hora prometida, pero la noche cayó temprano en la ciudad Kamiyama y las estrechas calles ya habían caído en un suave silencio. Aunque en realidad no me apresuré en absoluto, logré llegar a nuestro punto de encuentro en menos de 10 minutos. Así como el nombre Akabasi literalmente significa Puente Rojo, es extremadamente común, y en realidad, el puente en el que nos reuníamos ni siquiera se llamaba así en primer lugar. Se lo llamó así, como puedes imaginar, porque estaba pintado de rojo, y su nombre original fue olvidado con demasiada facilidad. La zona en sí estaba a menudo llena de gente por la tarde debido a los bancos y la oficina de correos cercanas, pero no tenía idea de que sería un lugar tan vacío después de la puesta de sol. Miré el puente rojo, iluminado por las luces de la calle, pero no vi a nadie allí. Qué extraño, pensé, creí que él había salido de su casa primero. Mientras miraba a mi alrededor, sin embargo, una mano de repente tocó mi hombro por detrás. Buenas noches. Aunque estaría mintiendo si dijera que no estaba sorprendido, tampoco es que lo haya estado. Es posible que haya sentido su ataque sorpresa cuando no lo veía al principio. Sin ni siquiera darme la vuelta, respondí con un simple «hey». ¡Qué decepción! ¿Dónde está el amor? Satoshi me rodeó y se puso delante de mí con una sonrisa en su cara, pero parecía como si hubiera algo escondido detrás de su sonrisa. Sus ojos no se encontraron con los míos, sino que se fijaron en el puente mientras continuaba. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Lo dejo en tus manos. Yo no tenía mucha experiencia con este tipo de cosas, así que no sabía lo que era normal para un paseo nocturno. Satoshi volteó su cabeza y dijo: se pondrá un poco más animado si caminamos hacia la ciudad, pero supongo que no podemos ir por las calles con todos esos bares allí. Son bastante aterradores. Probablemente, sí, señor vicepresidente del Comité General. Hay un restaurante familiar por delante si seguimos el desvío. Está abierto las 24 horas. Eso estaba lejos. No seríamos capaces de llegar sin un coche, o al menos una bicicleta. Supuse que Satoshi no estaba hablando en serio, sin embargo, mientras continuaba. Bueno, veamos dónde nos lleva el viento. No me importaba en lo más mínimo. Satoshi cruzó el puente Akabasi y comenzó a seguir un pequeño sendero que iba río arriba, a lo largo del río de la ciudad. Había más agua que de costumbre, probablemente como resultado de la temporada de lluvias, y podía oír los sonidos de las fuertes corrientes. No había farolas en esta parte de la ciudad, así que solo podía confiar en el resplandor que se filtraba desde las ventanas débilmente iluminadas de las casas circundantes y la luna ocasionalmente oculta para ver mi camino. Dicho esto, mis ojos eventualmente se acostumbraron bastante a la oscuridad. Más allá de un áspero agujero en una valla de madera vieja, más allá de un bar de saque curiosamente construido con una bola tradicional de hojas de cedro entrelazadas funcionando como una campana de clientes en los aleros, más allá de la delantera de un degradado baño público con el letrero de «cerrado». Caminábamos lentamente por la ciudad nocturna. Algunos diques habían sido construidos en ambos lados del río, y parecían algo así como grandes muros de piedra. Un buen número de árboles fueron plantados en fila a lo largo de la orilla, y entre ellos había algunos que se curvaban sobre la superficie del agua. Casi como si se lanzaran fuera de la procesión con la esperanza de encontrar la luz del sol. De repente me detuve y puse una mano en uno de esos árboles. Su superficie era abundante con rígidos baches y protuberancias, y sus hojas se parecían a un siso en tamaño. Era un árbol de cerezo.
Apuesto a que este era un lugar popular para la visualización de las flores de cerezo, y estas calles bien cuidadas casi sin duda se convierten en un lugar animado durante la temporada de floración. En este momento, sin embargo, solo Satoshi y yo caminábamos junto a ellos, y estos árboles que ya han descartado sus flores ni siquiera serían reconocidos por su verdadera naturaleza sin una mirada más cercana. Parecía un poco triste, pero ¿qué se puede hacer? El tiempo avanza. Retiré mi mano del tronco del árbol y pregunté. Entonces, ¿qué pasa? Satoshi no me habría llamado a dar un paseo para simplemente disfrutar de la noche, por supuesto. Claro, nuestra amistad había durado ya un buen tiempo, pero no era tan profunda. Rara vez hicimos planes durante un fin de semana, y cuando nos íbamos a casa juntos era, por lo general, solo porque acabamos las clases al mismo tiempo. El hecho de que Satoshi me hubiera llamado así probablemente significaba que tenía algo de lo que necesitaba hablar, y no. Solo eso, también significaba que era demasiado urgente para posponerlo hasta mañana o demasiado confidencial para hablar cerca de los oídos curiosos en la escuela. El Satoshi que conocía a menudo se iba por las ramas, pero esta noche, ese no fue el caso. Estoy en una situación difícil, dijo mientras comenzaba a caminar una vez más. No quiero tener nada que ver con problemas. ¿Problemas, Por lo menos puedo decir con certeza que estoy en un punto problemático, pero la parte más preocupante para mí es que tú no tienes absolutamente nada que ver con mi situación. Incapaz de comprender exactamente lo que estaba tratando de decir, fruncí el ceño ligeramente en respuesta. Se encogió de hombros y continuó. En otras palabras, el problema para mí es que necesito pedir tu ayuda, Hautaro, aunque no haya absolutamente nada en juego. Ya veo. Si yo fuera a aceptar tu solicitud, iría en contra de tu lema, si no tengo que hacerlo, no lo haré. Lo que Satoshi estaba diciendo era correcto en principio, pero yo me había apresurado para acabar mi yakisoba para unirme a él en la ciudad. Si hubiera querido alejarlo sin siquiera escuchar su historia, la cual no tenía nada que ver conmigo, probablemente habría estado lavando la sartén cubierta de salsa ahora mismo en casa. Bueno, puedes decirme lo que está pasando al menos. Satoshi asintió. Eres muy bueno conmigo. ¿Recuerdas que la elección del presidente del consejo estudiantil se llevó a cabo hoy, verdad? Sí. Aunque había ocurrido hace unas horas, ya había logrado olvidarme de eso. Luego de que acabaron las clases, emitimos nuestros votos para asignar al próximo presidente del consejo estudiantil, ya que el mandato del anterior, Muneyoshi Kugayama, llegó a su fin. En la preparatoria Kamiyama, este periodo electoral duraría una semana. Durante ese periodo, los candidatos pusieron carteles en todas las instalaciones de la escuela, se afirmaron a sí mismos durante las asambleas escolares y debatieron entre ellos por medio de los intercomunicadores a través del club de radiodifusión. Todo eso llegó a su fin ayer, y hoy fue cuando votamos. ¿Recuerdas a los candidatos? Busqué la respuesta a la pregunta de Satoshi. Eran 2, no, 3 personas, creo. Él me devolvió una sonrisa casi triste. Estaba buscando nombres, pero creo que ni siquiera recuerdas cuánta gente había. La respuesta correcta es 2, aunque supongo que tendrías que haber prestado atención para saber eso. Nuestra escuela está estallando en las costuras con extraños clubes, pero el consejo estudiantil realmente no se destaca en comparación con ellos. Es verdad. Los candidatos eran ambos estudiantes de segundo año, también. ¿Te acuerdas de eso, Es natural que fueran estudiantes de segundo año. Los estudiantes de primer año acaban de llegar aquí en abril, y los de tercero van a estar ocupados tomando pruebas dentro de poco. Supongo que escuchar esa razón lo hizo bastante obvio. Fue un enfrentamiento entre Haruto Wata de la clase de Issei y Ichiro Tsunemitsu de la clase. Podrías pensar que todo terminó después de la votación, pero en realidad fui una de las personas que contó los votos. No estaba tan interesado en como la elección del presidente del consejo estudiantil de la preparatoria Kamiyama funcionaba detrás de escena, pero su declaración ciertamente despertó mi curiosidad. El aprendiz de todo Fukue Satoshi está involucrado en una variedad de clubes y grupos, solo por el infierno del mismo. Específicamente, era miembro de los clubes de clásicos y de manualidades y había estado involucrado con el comité general desde que era un estudiante de primer año. Ahora, incluso sin ceremonias, estaba sirviendo como el vicepresidente. No importa cuán fuera de contacto estuviera con las organizaciones de nuestra escuela, incluso recordaba que también había un comité de administración electoral. ¿Qué ocurrió con la elección?, pregunté. Justo cuando lo hice,
Satoshi sonrió. Por supuesto, es el Comité de Administración Electoral el responsable de las urnas y el conteo de votos. Yo estaba a cargo de la supervisión. Entre las reglas escolares que gobiernan las elecciones escolares, hay una que dice que debe haber al menos 2 estudiantes supervisando el proceso de conteo de votos. Las reglas dicen que la única cualificación que se necesita para cumplir con este trabajo es no ser uno de los candidatos o del comité electoral. Así que al parecer, antes uno era capaz de postularse a hacerlo. Ahora, sin embargo, se ha convertido en una costumbre delegar ese trabajo al presidente y vicepresidente del comité general. Supongo que sería un dolor tener que buscar gente para hacerlo cada vez. Aunque me lo explicó tan bien, fue precisamente esa falta de vacilación lo que hizo que pareciera tan sospechoso. ¿Es Satoshi de quien estamos hablando, después de todo? Como si recurriera a mis dudas, continuó rápidamente. Lo digo en serio. No estoy mintiendo. Ni un poquito, insistió repetidamente. Bien, bien. Entonces, hubo un problema con el conteo. Ya veo. Actualmente, la preparatoria Kamiyama tiene 1049 estudiantes, es decir, 1049 votantes aptos. Cuando me inscribí por primera vez, había 350 estudiantes de primer año divididos en 8 clases, por lo que el número de Satoshi parecía bastante razonable al contar los 3 grados. Él soltó un suspiro forzado. ¿Así que sumamos los votos? ¿Y nos enteramos de que había 1086 envíos? ¿Cómo? Eso se resbaló de mi boca antes de que me diera cuenta. Lo entendería si acabaría siendo menos votos que estudiantes. Algunos de ellos podrían haberse abstenido, después de todo. ¿Pero más? Satoshi asintió gravemente. No tengo idea. Teniendo en cuenta los estudiantes ausentes, los que salieron temprano, y los que simplemente no querían votar, realmente no me importaría si el número total de votos era menor. Pero si el número es más que el límite posible, ¿no puede atribuirse a un simple error? Hizo una pausa por un segundo y continuó. Alguien lo hizo por malevolencia. No dije nada en respuesta. Justo como Satoshi había dicho, a juzgar únicamente por la información que tenía en este momento, me costaba creer que esta situación se produjera debido a un simple error. Decir que fue por malevolencia parecía un poco exagerado, sin embargo, y era más probable decir que fue una broma impulsiva o algo así. Lo que sí parecía cierto, sin embargo, era que alguien había diluido de algún modo los votos. En realidad, la cuenta final mostró que la diferencia de votos correspondía estrechamente al número de votos en blanco, y si los ilegítimos estaban todos en blanco, eso significaba, por supuesto, que el resultado no habría cambiado de todos modos. El problema es que no hay ningún margen de maniobra en esto. Si se probara que algo contra las reglas se llevó a cabo, el Comité de Administración Electoral tendría que celebrar otra elección. Realmente no me importa quién puso los votos ilegítimos. Aunque ni siquiera puedo empezar a comprender la razón del culpable para hacer esto, dudo que incluso fuera capaz de averiguar quién lo hizo al final. Lo que tengo que averiguar es cómo siquiera pudo emitir esos votos en primer lugar. La parte más preocupante de esto es que debido a que la gestión de las votaciones oficiales fue tan mediocre, cualquiera podría haber creado otras nuevas. Después de todo, lo único que tenías que hacer era marcar el papel con el sello oficial, y podrías encontrarlo por ahí en el salón del consejo. Pero ¿cómo lograron meter esas papeletas con el resto? Hay un hoyo en algún lugar en el proceso de elección del presidente del consejo estudiantil de la preparatoria Kamiyama. Mientras continuemos dejándolo sin sellar, este tipo de cosas seguirá siendo posible, e inversamente, incluso si las elecciones futuras logran salir sin problemas, nunca podremos estar seguros de que no haya un voto ilegítimo sometido en alguna parte. Tiene sentido. He pensado mucho en ello, pero he llegado a un callejón sin salida por donde quiera que vaya. Por eso, aunque no quería, te llamé a ti, Houtaro. Satoshi se interrumpió. Si eso era todo lo que le iba a decir, entonces tengo una idea de la situación. Me rasqué la cabeza y miré a la luna a través de las nubes antes de dejar caer mi mirada hacia mis pies. Parece que debería volver ahora, dije. El pequeño camino continuaba recto por el río y pasaba por 2 puentes. Nos dirigimos río arriba, pero ¿hasta qué punto continúa así? Supongo que ya era demasiado tarde para ir a una aventura para encontrar un manantial. Te vas a casa, dijo, sonando como si casi se lo hubiera esperado. Supongo que era demasiado pedir, después de todo. No era que yo pensara que me estaba pidiendo demasiado, el único problema era que había cometido un error.
Estoy seguro de que él era plenamente consciente de eso, pero quería sacarlo a tema de todos modos. Bueno, a veces hablar con los demás es todo lo que se necesita para ayudarse a entender mejor, así que no me importa escuchar al menos. Te agradecería que pudieras dejar eso para mañana. Tengo platos sucios esperándome de vuelta a casa, y si no los lavo pronto, toda la casa acabará con olor a salsa. Podría ser demasiado tarde para eso. Tenía razón. Debería abrir todas las ventanas cuando llegue a casa. Una luz se nos acercó desde el frente. Era una bicicleta que iba en dirección opuesta. Hasta que pasó de nosotros, ninguno de nosotros abrió la boca. Satoshi finalmente rompió el silencio. Mañana no funcionará. Necesito una idea para mañana por la mañana. Considerando que es necesario publicar los resultados al final del día a más tardar, supongo que puedo entenderlo. Ese debería ser el trabajo del comité electoral. Un pequeño suspiro escapó de mis labios, y continué. Sabía que te uniste al club de manualidades y al comité general por diversión, algo que personalmente no podría entender en toda mi vida, pero me sorprendí un poco cuando me enteré de que te convertiste en vicepresidente. Pensé que hacías las actividades del comité general en parte por diversión, así que nunca esperé que tú de todas las personas aceptara una posición oficial. ¿Ha cambiado algo en tu mente? Sí. Supongo que podrías decir eso. Ya veo. No estoy seguro de si debo felicitarte o no, pero aparte de eso, solo porque has asumido un papel lleno de responsabilidades como ese no. Significa que yo también quiera involucrarme en alguno de sus problemas. ¿O me estás diciendo que es mi obligación como estudiante de nuestra escuela ayudar a mantener la solidez de nuestro sistema electoral? Él me devolvió una conflictiva sonrisa. Nunca sería capaz de decir algo tan totalitario como eso. Alguien como yo sería mucho más adecuado para una burocracia. Podría decir que sí. Un paseo nocturno es sin duda un escenario interesante para una conversación con Fukue Satoshi, pero si esto es para una consulta con el vicepresidente del comité general, deja eso para la sala del comité. Satoshi no parecía demasiado irritado por mi respuesta, pero respondió con un toque de soledad, no necesariamente en broma. Seguro que no mides tus palabras. Es verdad que podría haber sido demasiado duro, pero Satoshi solo tendría que culparse a sí mismo. Si se negaba a hablar conmigo sin una fachada, entonces no tenía más remedio que responder de igual manera, con una fachada de rechazo a la responsabilidad. Cuando concluí mi teoría de la fachada, miré a Satoshi por el rabillo del ojo y comencé a hablar. Entonces, ¿qué estás ocultando? ¿Ocultando? ¿Qué quieres decir? Dejando a un lado la historia de Satoshi y de los votos misteriosamente aumentados, dos cosas no cabían. El primer punto fue lo que mencioné anteriormente, a saber, ¿por qué vino a mí para pedir ayuda? El segundo punto, sin embargo, era aún más fundamental. No te hagas el tonto. Todo esto debería ser problema del comité electoral. Ahora que lo pienso, no deberías haber tenido nada que ver con ello en primer lugar, señor vicepresidente del comité general. Según la historia de Satoshi, el presidente y el vicepresidente del comité general eran responsables de nada más que la simple supervisión de las elecciones. Los votos ilegítimos eran ciertamente un tema importante, pero ¿por qué era Satoshi el que trataba de resolverlo? Había permanecido en silencio sobre este punto. Pensar que Satoshi, autoproclamado habitante de la burocracia, se elevaría por encima de su puesto y trataría de descifrar el problema que afectaba al sistema electoral por el bien de la justicia. Me negué a creerlo. Supongo que era teóricamente posible que hubiera intervenido como miembro del Comité General a fin de evitar las restricciones que se le imponen al Comité Electoral, pero yo estaba bastante listo para contradecir esa ilusión y echarla con el resto de la basura inflamable en el día de recolección. El mismo Satoshi dijo que, desde que se convirtió en estudiante de segundo año había cambiado, pero me resultó imposible aceptar que se trataba de un cambio drástico y fundamental. Es por eso que cuando él, alguien que siempre bromea pero nunca pronuncia ni siquiera una palabra de queja, me llamó por la noche para pedirme ayuda, sabía que había algo más en esa historia. Lo que estoy diciendo es que estás ocultando la razón por la que quieres resolver el misterio. Satoshi sonrió débilmente. Simplemente no puedo ganar cuando se trata de ti. Sonreí también. Me alegra que hayas llegado a un acuerdo. No debería siquiera estar sorprendido a esta altura. Supongo que sí. Pensé que podría ocultártelo, pero era demasiado. Satoshi saltó un par de pasos delante de mí como si bailara con ritmo y luego se volteó para mirarme, caminando hacia atrás mientras hablaba.
Lo siento por no haberte contado todo desde el principio, Houtaro, aunque haya venido para buscar tu ayuda. No te culpo por enojarte. No es realmente algo que necesitaba ocultar, pero ya sabes. Aunque quería decirle que no tenía idea de lo que estaba hablando, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Por lo irritante que era, tuve la sensación de que sí lo hice. El presidente del comité de administración es, como puedo poner esto suavemente, no realmente la clase de persona con la que otros tienden a sentirse cariñosos, dijo Satoshi mientras ponía sus manos detrás de su cabeza. Él actúa todo alto y fuerte, considerando que está en el comité de una preparatoria, ¿sabes? No estoy muy seguro de cómo poner esto. Él es el tipo de hombre que simplemente no está satisfecho con decirle a alguien que deje de jugar, incluso si están trabajando duro como siempre. Sus frases favoritas son, no decidas todo por tu cuenta y, averígualo tú mismo, ya escuché eso 5 veces, solo hoy. Sabía que había gente así, pero era la primera vez que oía hablar de alguien de mi edad. Si sus descripciones fueran en efecto exactas, me imaginaría que sería el peor escenario para alguien como Satoshi. Él continuó. Aunque tenía razón, Houtaro. No tenía nada que ver con él. Lo que significa que al parecer alguien más estuvo involucrado. Exacto como siempre. Satoshi me mostró un pulgar hacia arriba. Era un miembro de primer año del Comité de Administración Electoral, de la clase E. No recuerdo su nombre. Probablemente lo oí en algún momento, pero no lo recuerdo. Era un chico muy enérgico, siempre diciendo, de inmediato, cuando alguien le pedía que hiciera algo. No creo que nos hubiéramos llevado bien, pero podía decir que siempre hacía lo que se suponía que debía hacer. Bueno, lo intentaba al menos. Era muy bajo, parecía un estudiante de escuela media. ¿Puedo ver a dónde va esto? Pues. Bueno, escúchame hasta el final, al menos. Por una razón u otra, tal vez fue realmente eficiente o su clase trabajó duro para terminar rápidamente, él fue la primera persona que llegó al área de conteo de votos en el salón del consejo. Luego de que él llegara allí, y si me lo preguntas, fue culpa del presidente, se equivocó con los procedimientos adecuados. Satoshi puso sus manos delante de él e hizo un gesto como si estuviera sosteniendo una caja invisible. Probablemente ya lo sabes, considerando que votaste también, pero en las elecciones de la preparatoria Kamiyama, todos votan colocando sus papeletas en las urnas designadas. Estas cajas se llevan al salón del consejo y se abren frente a los supervisores. El chico de la clase 1 abrió la urna antes de que los supervisores vinieran y extendieran los votos en medio de la mesa. Pensé por un momento y luego dije: no creo que sea gran cosa. Yo también creo eso. El único trabajo de los supervisores es asegurarse de que las urnas estén completamente vacías, primero antes de llevarlas a los salones para votar y luego cuando se sacan los votos, antes de que empiece el conteo. Confirmé que la urna del chico de la clase 1 estaba, de hecho, vacía, así que en realidad, podrías argumentar que seguimos el protocolo. Pero el presidente del comité electoral insistió en que no había manera de saber con certeza si no diluyó los votos mientras los supervisores no estaban presentes. Ya veo. Dejando a un lado el error cometido en el procedimiento, me cuesta mucho creer que él era el culpable, dije. Todos los demás se sentían de la misma manera. Incluso yo lo hice. Pero aparentemente el presidente del comité electoral no lo hizo. Todo lo demás iba de acuerdo al protocolo, así que no había ninguna posibilidad de que alguien mezclara los votos ilegítimos con el resto. Es por eso que él decidió que la culpa no podría haber permanecido en alguien más y, por supuesto, verbalmente azotó al estudiante de primer año. Satoshi se detuvo repentinamente por un breve momento y luego añadió suavemente una cosa más. El chico estaba llorando, ¿sabes? ¿Entonces eso es lo que ocurrió? Todo se reducía a esto. Satoshi quería demostrar que había otro punto en donde habría sido posible mezclar los votos ilegítimos con el resto, aunque nadie se lo hubiera pedido. Todo por el bien de un kawaii sin nombre que fue insultado verbalmente más allá de la cantidad justificada de su error menor. Completamente desconcertado, solo pude ofrecer esto en respuesta. Lo juro, nunca cambias, ¿cierto? Siempre jugando al héroe desde las sombras. Él me devolvió una sonrisa vacilante. Dame un respiro, solo me enojé un poco, es todo. Además, si a ti no te molesta ponerme excusas, no es como si yo sintiera absolutamente necesario el confiar en tu visión. Pensé que habría sido bastante simple para mí manejarlo solo, pero estaba equivocado. Resulta que nuestras elecciones son sorprendentemente infalibles.
¿No tuvimos una conversación similar la última vez que tuvimos un paseo nocturno como este? Sí, eso fue en nuestro último año de escuela media, si recuerdo bien. Hombre, eso me trae recuerdos. Miré fijamente a Fukue Satouchi. Por lo general él lucía frágil y algo poco fiable, y sin embargo, su expresión solo rebosaba de confianza. Ese es el Satouchi que siempre he conocido. Él no era particularmente amable ni gentil, ni siquiera tenía un fuerte sentido de integridad. En mi opinión, sin embargo, lo que él tenía, aunque no se mostraba en su rostro, era un odio más fuerte que lo normal sobre lo injusto y lo desleal. Incluso por cosas que despedían bueno, así es la vida, él fruncía su frente y hacía todo lo posible para arreglar todo lo que estaba a su alcance. Aparte de eso, sin embargo, supongo que podría entender de dónde venía ese enojo. No es que él me estuviera diciendo que lo averiguara como parte de alguna investigación para ayudar a devolver al Comité General y las elecciones de Kamiyama a un estado de normalidad, sino más bien, me estaba pidiendo que le ayudara a darle una buena al presidente del comité electoral por el bien de un estudiante de primer año. Parte de mí crecía un poco en irritación preguntándose por qué no me dijo eso al principio. Una ráfaga de viento soplaba a través de la ciudad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.